Dada la función racional f igual 2 dividida por la cantidad x más 2, queremos determinar el dominio de la función. Luego complete la tabla de valores y grafica la función. El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o x valores. Para encontrar el dominio de una función racional, queremos enfocar en los valores que x no puede ser, y desde que la división por 0 no está definida. Queremos saber cuándo el denominador de x más 2 va a igualar a 0. Bien, si x es menos 2 más 2 es igual a 0, y esto no sería definido, lo que significa que nuestro dominio será todos los números reales o todos los reales excepto x igual menos 2. Esto también nos ayuda de pareja de otras maneras. Cualquier cero del denominador que no es un cero del numerador será un asinto vertical, que significa el gráfico de nuestra función tendrá un axtote vertical x igual menos 2, que sería esta línea vertical aquí. Esto significa que el gráfico se aproximará a esta línea pero no lo cruzará. También al crear una tabla de valores, queremos poner x igual menos 2 a la derecha en el medio, como vemos aquí. Sabemos cuando x es menos 2 la función de y no está definida. Queremos seleccionar x valores que son menor que menos 2 y menos 2. Entonces, generalmente es una buena idea comenzar con un valor que sea solo un poco más grande que menos 2. Por ejemplo, aquí seleccionamos menos 1.75, y luego selecciona valores aumentantes de x, y luego selecciona un valor que es solo un poco más menos que menos 2, como menos 2.25, y luego selecciona disminución de los valores de x como vemos aquí. Así que ahora realizaremos la sustitución en la función para determinar los valores y correspondientes, y luego trazar los puntos. Así comenzaremos con x igual 2. Aviso: si x, 2 aquí tenía 2 divididos por 4, que igual 1 2. Entonces aquí igual 1 2. Si x igual 0, aviso como tendríamos solo 2 2, que igual 1. Si x igual menos 1 tendríamos 2 1 solo 2. Cuando x igual menos 1.5, aviso como el denominador sería 0.5, así teníamos y igual 2 0.5. Bien, medio hexasiemens 1 2, y dividir por medio hexasiemens lo mismo que multiplicando por el reciprocal, por lo tanto sería 2 por 2, que sería igual a 4. Cuando x es menos 1.75, el denominador sería igual 0.25, tanto tendría y igual 2 0.25, que es igual a 1 4. Y dividir por cuarto hexasiemens lo mismo que multiplicando por el reciprocal, que sería 4, así que tenemos y igual 8. Por supuesto, también podemos hacer estos en la calculadora. Cuando x es menos 2.25, aviso que el denominador aquí sería menos 0.25, así que tendríamos y igual 2 menos 0.25, que es lo mismo que menos 1 4. Y dividir por cuarto hexasiemens lo mismo que multiplicar por el reciprocal, que sería menos 4 1 solo menos 4. Así que aquí tenemos menos 8. Cuando x igual menos 2.5, aviso el denominador sería menos 0.5, así teníamos y igual 2 menos 0.5. Que es equivalente a 2x el reciprocal de menos 1 2 igual menos 2. Así tenemos menos 4. Estos últimos tres serán un poco más fácil. Si x igual menos 3, aviso que el denominador sería menos 1. 2 menos 1 es menos 2. Si x igual menos 4, el denominador sería menos 2. 2 menos 2 hexasiemens menos 1. Y luego finalmente cuando x es menos 6, el denominador sería menos 4. 2 menos 4 sería menos 1 2. De nuevo, si necesitamos, podemos verificar estos cálculos en la calculadora. ¿De acuerdo? Avancemos y tracemos estos puntos. Tenemos aquí
aquí hasta 4, y estará muy cerca de nuestro asímpoto vertical, tal vez en algún lugar, pero no lo toque. Y luego tenemos, tan solo a la izquierda de -2 o abajo a -8. Y para que usted pueda ver, tenemos dos piezas en nuestro gráfico, y estas piezas se aproximan al asinto total vertical, así que se parecen algo así. Y a la izquierda parecería algo así. Tan otra vez, teníamos un asinto total vertical en x igual -2, pero también tenemos un asinto total horizontal a lo largo del eje x, que sería y igual 0. Aviso: a medida que x se acerca al infinito positivo, esta fracción aquí se acercaría a 0, y si x se acercara al infinito negativo, este también aproximaría a 0. Esta es la razón por la que tenemos este asinto horizontal en y igual 0. Ok, espero que encontraste este útil.